Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estudiar estos temas tan importantes en el tiempo del fin del mundo, como siempre lo digo. Indudablemente que hemos llegado a los últimos días y estas son las últimas oportunidades que tenemos así en grupo de estudiar. Tenemos que aprovecharlas. Hermano, no olvide que tengo que traducir. Sí, perdón. Sí, así poderlo hacer un pouco mais corto. Nós estamos agradecidos a Deus pela oportunidade, né, que nós temos para estar aqui junto para estudar. Mensagem importante aqui, agora que nós estamos vivendo de último tempo. Para comenzar, vamos a orar para encomendarnos en las manos del Señor. Para nós começar, lá nós temos palavra de oração para nós encomendar-nos de emana do Senhor. Nuestro amante Dios, nuestro Padre Todopoderoso, misericordioso, le damos gracias porque podemos reunirnos a través de la tecnología para estudiar su palabra. Le suplicamos, Señor, que nos dirija, que su Santo Espíritu nos guíe para entender estos temas tan importantes. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Muy bien. El título de nuestro tema es La única esperanza ante la angustia. O título de nosso tema hoje noite está intitulado Única Esperança diante de angústia. La temática de la vigilia es la preparación acerca del tiempo de angustia. A temática de vigília é preparação para o tempo de angústia. Entonces, vamos a estudiar, hoy será la primera parte, qué hacer para prepararnos, para estar firmes. Aí nós temos a primeira parte, quando nós trabalhamos papel tocante aqui, quando nós temos que para o tempo de angústia. Podemos observar en la imagen una tempestad terrible, la gente está desesperada, en gran angustia. Nós estamos mirando arriba pantalla, tempestade e nós estamos mirando na roupa de angústia. Pero aparte de la mayoría que está al borde de la locura, hay dos personas que reflejan algo distinto en sus rostros. Fuera de essa aí, que ainda não está casi na vira louco, nós estamos mirando dois gente que está reflejado totalmente algo outro, que está contento, que está alegre. ¿Hola? Sí, hermano. Sí, creo que se fue la señal un momento. Bueno, Sí. les decía, estas personas que reflejan paz y felicidad a pesar de la tempestad, tienen sus Biblias en sus manos. É pessoa aqui que está reflejada paz, tranquilidade, não tem na Bíblia de na mano. ¿Qué es lo que hace la diferencia en ellos para enfrentar este momento de cataclismo universal con una actitud de paz? E tá assim, é diferença de gente aqui para enfrentar coisa que está passando, cataclisma que está passando com na paz. Sin duda que todos queremos descubrirlo para tener una actitud semejante ante lo que viene. Seguro, nós também queremos descobrir essa aí, assim, nós também podemos algo assim parecido. En el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, encontramos este texto que nos señala ese tiempo. Nós estamos de Jeremias 37, o Bible text aqui que está señalando o tempo aí. Dice así: Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Ai, para sobre o dia aí está grande, não tem nenhum para comparar com ele. Tiempo de angustia para Jacob, Esse aqui está tempo de angústia para Jacob.
pero de ella será librado. mas ele guarda salvar for de je. Nosotros sabemos que este es un texto profético que señala el tiempo más terrible de la historia de la humanidad, la prueba más dolorosa, No saco, essa aqui tá Bible text profético que está señalar é tempo de angústia, é tempo de mais doloroso, é tempo aqui de riba-terra. y lo compara con la experiencia que Jacob vivió. E eu comparei com a experiência que Jacob aviva. Más adelante, en los dos temas que quedan, analizaremos un poco más la experiencia de Jacob. Mais adelante, dois temas na lo tomar depois, nós também analisar mais riba o tema de tocante de tempo de angústia de Jacob. En esta terrible experiencia que el pueblo de Dios debe pasar, el profeta vio los rostros pálidos. De terrível experiência que o povo de Deus passa, o profeta admira o povo do povo aqui. Y el texto bíblico dice E, que es un tiempo tan terrible que no ha habido algo semejante en toda la historia. e a Bíblia texta visa conta algo assim espantoso que nunca ha passado de gente história do mundo. Pero tenemos aquí una promesa maravillosa de nuestro Dios amoroso. El texto termina diciendo, Nós temos pida de palavra de Deus de seu amor e maravilhoso e esta termina avisando, pero de ella será librado. mas ele guarda salvar for de je. Hay una promesa que en ese tiempo tan terrible, con lo cual el mundo estará culminando como lo conocemos, el pueblo de Dios será libertado. Tem uma promessa dessa aqui, que de tempo que fim do mundo te chega, o povo de Deus lo va a liberar. Hermanito, disculpe, ¿me puede hacer un poquito más corto al traducir? Okay. Ok, gracias. Entonces, para ser partícipe de esta promesa, Para nos por tomar parte de promessa aqui, hay condiciones que cumplir. tem condicionam que nós temos que cumprir. Necesitamos conocer cuáles son esas condiciones Nós temos que conhecer quais condicionam aí, para poder ser librados de este tiempo y estar firmes. para nós poder liberar de tempo aqui e por para firme. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, encontramos, De book Daniel 12, versículo 1, nos está aí. en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Agora é tempo aí, Miguel, o grande príncipe, que está proteger o rombo de bo pueblo, lo lanta. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. E lo tem tempo de angústia, maneira nunca tal tem for de tempo, que tal existir uma nação tena e tempo aí. Bueno, estamos de regreso. Tengo problemas con la conexión porque tenemos mal clima aquí en el campo. Pero bueno, Okay. les decía, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo tem tempo de angústia, maneira nunca tal tem for de tempo, que tal existir uma nação tena e tempo aí. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. E é tempo aí, bo pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Urgente que su nombre guardo hanyas que vide buki, lo guardo rescatar. Bien, aquí tenemos
una primera característica de quiénes son los que son librados en el tiempo de angustia. Aqui nós tem na primeiro lugar uma característica de é uma culoado liberar de tempo. El texto termina diciendo que los que se hallen escritos en el libro son los que van a ser librados, libertados. Dus Bijbeltekst termina com é uma com o nome guardo hanhas que vi de book lo guardo rescatar. Entonces es pertinente que nosotros entendamos, descubramos Tapi saya está roupa importante para nós descobrir qué necesitamos hacer para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. que nós temos que para nos nombres permanecer de book. Y el Señor Jesús se levantará Y nos librará. no, Señor Jesús lo lanta. Bueno, el texto aquí nos decía, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Versículo que está pisando, con Miguel lo lanta, el gran príncipe que está de parte de una de su pueblo. Lo que fue traducido aquí en nuestra versión en español está de parte, en el texto original dice un poco diferente. Ok, lo que aguardo traducir aquí en español y también en el papiamento, según mira, de original está aguardo de otra forma, es parte que está bisa, que lo proteja y humboran. En el texto original se lee El texto original está aguardo de forma aquí. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está sobre los hijos de tu pueblo. Miguel, el gran pres, lo lanta, y ahora él lanta, él lo lanta arriba y una de su pueblo. Esta expresión que está sobre denota que él está pendiente desde arriba, desde los cielos, al cuidado de su pueblo. É palavra que está arriba, significa que for de cielo, Jesus, Deus está pendiente, está para su pueblo aquí arriba terra. Esta expresión me hace recordar este pasaje en Salmo 34:15. É a expressão que está lá, me corda, arriba Salmo 34:15. Tenemos esta promesa maravillosa. Nós temos promessa maravilhosa aqui. Salmo 34:15. Dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos. El olho do Senhor está arriba é justo, não. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. E sua orelha não está atento para escutar a exclamação. Qué precioso texto. Cuán bonita texto esa aqui está. Qué hermosa promesa. Qué bonita promesa. ¿Cuántos de ustedes no desean que esto sea una realidad? Saber que los ojos del Señor están sobre ustedes. ¿Cuántos de nós não está contento de saco o ovo do Senhor está arriba nós? Vigilante para guardarte del mal. Está atento para guardar-nos por de malo. Creo que todos deseamos que esto sea una realidad en nuestras vidas. Não está querer, não está desear para essa que está uma realidade de nossa vida, não. Pero noten que el texto dice que los ojos de Jehová están sobre los que son justos, no sobre todos. Não está bom, aqui na palavra de Deus está dizendo que o ovo do Senhor está arriba é justo, não, que não arriba tu gente. En este sentido de que Él está al cuidado, es sobre los justos, entonces hay que ser justo para que esto se cumpla. De esse sentido aqui,
nós estamos mirando que o ovo do Senhor está arriba é justo, não? E esse aí que é o nosso também está justo. ¿Y qué es ser justo, hermanos? Porque está justo, meu irmão? Ser justo es andar en el camino de justicia. Kiko tá justo, justo tá ficar caminhando arriba e caminhando de Jesus. Y la Biblia nos enseña que la norma de justicia es la ley de Dios, la santa ley. E a Bíblia está assim, é norma de justiça, tá, é lei, guarda, é lei de Deus. La Biblia también nos enseña que el pecado es precisamente desobedecer esa ley. E a Bíblia está assim, nós também, que o pecado está precisamente a edificação de desobedecer a lei de Deus. Entonces, guardar la ley de tal manera que Dios te considere justo es que no pecas más. Dus, guardando a lei, assim que Deus por considerar vos justo que man não peca. Entonces, podemos notar que la Biblia nos enfatiza que hay que alcanzar la victoria sobre el pecado. Dus nós estamos aqui que a Bíblia está enfatizando que nós temos vitória arriba pecar. Cuando en Daniel 12:1 nos dice que el Señor se levantará en defensa de su pueblo, que está sobre su pueblo, Ora Daniel 10:2 está avisando que Miguel lo lanta para defender su pueblo. Ora está avisando que está arriba su pueblo para defenderle. ese grupo de personas que él defenderá lograron la victoria sobre el pecado. El grupo de gente aí que está vai defender a logra e tem vitória arriba pecar. Porque la expresión de que está sobre, al cuidado de, es la misma que en el Salmo. Sobre a expressão que está arriba, que está cuida de seu povo, está a mesma expressão do Salmo. Los ojos de Jehová están sobre los justos, los que caminan en justicia. O ovo de Deus está arriba, arriba é justo, não, é uma que está camina de caminho de Deus. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Espera un momentico, hermanito. Bien. Bueno, kuta, 15, sí. Esta escucha, su orena está atento para escuchar na exclamación. Sí. Bien. Entonces el Señor estará pendiente de librar a su pueblo, escuchará sus clamores porque sabe que ellos andan en justicia. Dus, Senhor está pendiente de nós, ele escuta su clamor, la pessoa está com sua atacama de justiça. En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 33, leemos. De Éxodo 32, 33, nos sale lo siguiente. Esto nos amplía la última parte de Daniel 12:1, donde dice que será libertado el pueblo de los que están escritos en el libro. Esa aquí está amplia lo que nos acaba de leer de Daniel 10:2:1. Camila Tabisa que es justo una cutawaros que vi de e-book. Dice Éxodo 32:33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Esta avisa, y Señor avisa a Moisés, es un peca contra mí, ese lo me quita for de mi book. Esto es algo muy importante, hermanos. Esa aquí está una cosa importante, mi hermana.
Porque si el pueblo que será libertado en el tiempo de angustia, que será guardado por el Señor, es el que permanece en el libro de la vida, sus nombres, Es el pueblo que lo bordo liberar al final, que no nombre está escribir de el buque de vida. nos interesa saber cómo lograr que nuestro nombre no sea borrado. Tá, mas está de interesse para nós vai como para lograr para nós não guardo que está fora de buque. Aquí en Éxodo el Señor dice claramente, el que peca contra mí, a este raeré yo de mi libro. Aqui na de Éxodo 32, nós temos bom claro que o Senhor está avisa, é um peca contra mim, esse lo me quita fora de mi buque. Entonces, el texto bíblico nos sigue enseñando, nos sigue mostrando Então, o Bible text está seguindo nós, está seguindo mostrando la necesidad de vencer el pecado en nuestra vida. a necessidade de vencer nos pecados de nossa vida. El contexto inmediato de Daniel 12:1 O contexto imediato de Daniel 10:2:1. los últimos versículos del capítulo 11 O último piedade, versículo 11. están relacionados, están relacionados directamente con el capítulo 12. Está relacionado con el capítulo 10:2. Por lo tanto, también señalan al tiempo del fin. Por lo tanto, esse aí também está señalando el tempo de fin. En Daniel 11:32 leemos lo siguiente. En Daniel 11:32 nos sale lo siguiente. Nos está hablando acerca del rey del norte, del papado, Entonces, aquí no está el papel de el rey del norte, que está el papado. dice así, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Ajá, esta dice, y es nan, puta viola e alianza e los seducir con labiamento. Analicemos un poco esto. Lanos analizar exacto un tiki. Lisonjas son palabras engañosas para entrampar. Lisonja, déjeme buscar la palabra en papiamento, hermanito. Ya. No tengo otra palabra. ¿Qué significa lisonja? ¿Usted tiene otro vocabulario para la palabra lisonjas? Puede decir con adulación, con engaño. Ok. Ok, entonces me puede repetir lo que usted dijo, hermanito, perdón. Bueno, analizamos un poco la primera línea del versículo. Nos analiza la primera línea del versículo. Dice que con engaño seducirá a los violadores del pacto. Entonces, con engaño, él va a seducir el violador del pacto. ¿A quienes necesita seducir o entrampar? Precisamente a los que antes estaban en el pacto de Dios. Entonces, ¿quién ético va a ganar? ¿Quién ético va a seducir? Pues precisamente es una cotata promesa del pacto del Señor. Los engaña, estos renuncian al pacto y vuelven atrás en apostasía. Entonces, está ganando, entonces aquí no está renunciando al pacto y no está volviendo atrás y no está dentro de apostasía. Pero siempre Dios ha tenido un remanente fiel, gloria a Dios. Pero siempre Dios, siempre tiene un remanente fiel, gloria a Dios. Y la siguiente parte del versículo nos habla de ese remanente fiel. La siguiente parte del versículo está over de remanente fiel. Dice así, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a Dios lo está fuerte y lo toma acción. Esto es impresionante.
É coisa que está roupa impressionante. Noten que mientras muchos renuncian al pacto con Dios, Dus nota, roupa ainda que está renunciando ao pacto de Deus, son engañados por el papado, que está guardo enganador de papado, renuncian a la verdad de Dios, não está renunciando à verdade de Deus. el pueblo que permanece fiel, el texto enfatiza que conoce a su Dios. Dus o povo que está queda fiel e a Bíblia que está Bible text aqui está remarcar é uma que conhecer Deus. Mi querido hermano, mi querida hermana, que me escucha. Mi hermano estimado, entende? Creo que es su deseo muy sincero permanecer fiel en el tiempo de angustia que viene. Te quer que vos sincero deseo tá, de quedar fiel de tempo de angústia. Todos lo anhelamos. Nós tudo anhelar isso aí. Si no, no estuviéramos conectados aquí para estudiar juntos. Senão, nós não está conectados aqui na para nós estudar juntos. Necesitamos conocer a Dios. Nós mestre conhecer Deus. Si usted y yo no conocemos a Dios, Se a vos e a mim não conhecer Deus, no permaneceremos firmes ante lo que viene. nós não lo para firme para o que está vai vir. Podemos saber mucho de profecía y haber leído la Biblia muchas veces. Nós lo portem roupa conhecimento de profecia e a ler essa Bíblia roupa viajar. Podemos inclusive haber memorizado muchos textos bíblicos. Portanto, nós memorizar roupa Bíblia text não. Quizás somos muy misioneros, Portanto, nós está roupa missionário. pero si no conoces a Dios, Pero se vos não conhecer Deus, nada de eso servirá. nada disso aí lo sirve. Eso es importante cuando va unido a la esencia de todo, que es conocer a Dios. Isso aí tá importante. Ora, esta vai unir, ora nos conhecer a essência de Deus. Y conocer a Dios es comprender su voluntad y su carácter. E conhecer Deus está compreender sua vontade e seu caráter. Únicamente conociendo a Dios podremos actuar en el momento de apretura de parte de la verdad. Unicamente dor de conhecer Deus nos prepara firme para o momento para defender a verdade. En Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, leemos. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 a 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Assim, na Senhor Tabisa, não larga o gente sabi gaba de sua sabedoria e não larga o gente poderoso gaba de seu poder. Não larga o gente rico gaba de sua riqueza. Mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Malaga, isso que tá gaba de Isaac, cuesta compreender e conhecer-me. A mim, tá, Senhor, que ainda tá mostra misericórdia, juízo e justiça arriba terra. Passou a mim delícia de coisa aqui. Senhor, tá declarando. El texto bíblico nos dice que si hay algo de lo cual el ser humano puede jactarse, Bible texto pensa, se tem algo correndo por gaba de J, tá?
es de conocer a Dios. tá de conhecer Deus. No es las riquezas, los bienes que alguien pueda tener. Não tá é riqueza na o fe bien com a gente na possession. Muchos se jactan de que tienen autos de lujo. Hopi tá bisa kung nating natahakta na mes kung nating hopi auto ng lujoso. Tengo una casa muy bonita. Miti um cas hopi bonita. Tengo un empleo que me da mucho dinero. Miti um trabalho do nami hopi sen. Dice la Biblia que nada de eso es relevante, nada de eso importa. Bible tá bisa ko sei não tá relevante ko sei não tá importante mes. Lo único que es importante y vital, de lo cual el ser humano se puede jactar, É o único coisa que tá importante e vital o ser humano por gaba de jeta es de decir, he conocido a Dios y es maravilloso. de bisa ko é conhecer Deus e esse tá hopi maravilhoso. Precisamente porque es lo único que hará que permanezcas del lado correcto ante la angustia que viene. So, aceita preciso é o único coisa que vai ajudar para permanecer hora e tempo de angústia vindo. Para conocer a Dios no basta con hacer el año bíblico solo por cumplir. Para conhecer Deus não está suficiente para borrar se a Bíblia, a bíblico, isso não está suficiente. Necesitas leer la Biblia buscando encontrarte con Dios. Você conhecer a palavra de Deus, buscando para encontrar mesmo com Deus. Meditando en su amor, en su carácter. Meditando em seu amor e em seu caráter. Entendiendo lo que implica que Cristo murió por nosotros. Compreendendo o que está implicado que Cristo a morir para nós. ¿Saben que lo entendemos muy superficial? Você sabe que nós está compreendendo coisas arriba. Hemos escuchado miles de veces que Cristo murió en nuestro lugar. Nós atendemos miles de viajes com Jesus a morir na nosso lugar. Pero sin embargo seguimos luchando probablemente con los mismos pecados de siempre. Pero, sin embargo, nos está queda lucha probablemente com o mesmo pecado. Cuando lleguemos a entender lo que implica el sacrificio de Cristo, Ora nos chega de compreender o que está implicado o sacrifício de Cristo, que es el reflejo más grande del amor de Dios, é reflejo de mais grande de amor de Deus. nuestro corazón será conmovido de tal manera que aborreceremos el pecado. Nosso coração lo guardo remover de uma maneira que nós vai aborrecer e picar. ¿Ustedes sabían que en realidad el pecado no tiene perdón? Vos então saco em realidade picar não tem perdão? Y usted dirá, pero ¿cómo que no tiene perdón si la Biblia dice que Dios nos perdona si nos arrepentimos? Então, a bola bisa como que nós no pahaya ku picar no pahaya perdão caminho da Bíblia tá bisa ku se nos pedir perdão para picar não saia perdão. Le explico. Me vai explicar vos não. Si Dios perdonara el pecado, Se Deus lo perdona e picar, cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, él hubiese dicho, ora Adam ku Eva a peca den hof de Eden, Deus lo avisa. no se preocupen, hijos, olvidamos todo esto, queda en el pasado. Ele avisa, miuna não preocupar, lá não subida é coisa que lá den passado. ¿Dios hizo eso? Deus hace isso aí? No. Não. ¿Con qué vistió Dios a ellos? Con pieles de cordero.
O que vestir Deus a vestir Adam com Eva, ela vestir não com paina de carne, com cuero de carne. Dios tuvo que sacrificar probablemente 2 corderos Deus me fará sacrificar quizás dos lamche, ou dos lamche, para vestir la desnudez de ellos, para tapar a desnudez. y eso representaba el sacrificio de nuestro Salvador. E esse aí trata de representar o sacrifício de nosso Salvador. Se derramó sangre ahí en el Edén. Sangue award derramado en Hof de Eden. Eso apuntaba a la sangre derramada de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Esse aí trata de apontar na sangue derramado de nosso Senhor Salvador Jesus. Entonces, notemos que Dios no pasó por alto el pecado. Desde lá nos mira bom, o Deus não a passa por alto e picar, não lá que vai somar. Lo que hubo fue una sustitución. Lo que había trata algo a sustituir. Usted y yo somos perdonados y tenemos otra oportunidad A vós e a mim, tá guardo perdonar e nós temos outra oportunidade únicamente porque el inocente murió en nuestro lugar. solamente devido que é inocente a morir na nosso lugar. Pero el pecado no se perdona. Pero picar, não tá guardo perdonar. Si Dios perdonara el pecado, Cristo no hubiese muerto. Se Deus lo a perdonar e picar, Jesus não me será bem morir que não. No habría habido necesidad de que Él muriera. Não dá temester para Jesus lo morir para nós. Pero la ley quebrantada demanda sangre, muerte. Pero ele é quebrar, com a guarda quebrar, está demandando sangue, está demandando morto. Así que para que usted y yo no muriéramos eternamente y nuestra sangre fuera derramada, Entonces, para a vos y a mí no lo a morir eternamente y con la sangre me estará guardo derramada, el inocente Hijo de Dios murió en su lugar y en mi lugar. inocente yo de Dios a morir na vos y mi lugar. ¿Qué le parece? ¿Cómo está eso ahí? El pecado es más grave de lo que pensábamos, ¿no? Picar, son cosas más serias de lo que nos piensa. Estoy seguro que de ahora en adelante usted verá el pecado de otra manera. Me está seguro que desde ahora en adelante nos lo mira, vos no lo mira y picar más seriamente. Entonces nos decía el texto en Jeremías 9:24. Entonces, Bible text de Jeremías 9, 23, 24 también nos. Lo único que vale la pena que el hombre pueda jactarse Único que vale la pena que gente purgaba su mes. es decir, he conocido a Dios. Está divisa que conocer a Dios. He entendido a Dios o estoy entendiéndolo. Me está comprender Dios, me está comprendiendo Dios. Eso sí vale la pena que te jactes y que saltes de alegría porque de eso depende tu vida eterna. Eso sí vale la pena para vos, gaba y bula de alegría, pues eso está depende reino de Dios. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, noten lo que dice, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Esta visa que na comprender y conocerme, pasó a mitad así juicio, riba terra. Estas 3 cosas mencionadas, estos 3 puntos mencionados, Entonces, 3 puntos aquí, malumidad y misericordia también. 3 puntos mencionados aquí. en el concepto de entender y conocer a Dios están estos 3 puntos que debemos entender. De concepto de conocer Dios, 3 puntos aquí está de Y. Entender la misericordia de Dios
compreender a misericórdia de Deus. Esto es algo profundo. É coisa que está muito profundo. En este día usted ha entendido un poco más de la misericordia de Dios. A compreender tique mais de misericórdia de Deus. Con lo que analizamos que el pecado es tan odioso y grave que en realidad Dios no lo perdona. Por isso, nós analisar hoje que é pecado assim grave e terrível que Deus não está perdonando pecar. Pero nos ama tanto que su Hijo murió en nuestro lugar y somos vistos como que nunca hemos pecado. Pero esta estima nos asina tanto que suyo a morir na nosso lugar e esta nós estamos mirar a maneira nós não peca nunca. Al entender esto, ¿no siente que su corazón se llena de gratitud hacia Dios? Ora, bota entender coisa que o coração não está hincha, vira alegre, El corazón se enternece o coração está vira tierno. y sentimos cuánto nos ama Dios al hacer tan grande sacrificio por nosotros. E nós sente quanto Deus está estima nós na raça sacrifício assim grande para nós. Pero hay más que entender sobre la misericordia. Pero nós tem mais para compreender tocante de misericórdia de Deus. Sobre el juicio y que es necesario que Él haga justicia. Arriba juicio e está necessário para justiça. Estos puntos mencionados están representados en el santuario. O ponto aqui mencionar está representar de santuário. ¿Usted quiere entender más plenamente la misericordia, el juicio y la justicia de Dios? Porque compreender mais a fundo lo que trata de misericórdia, juicio e justiça de Deus. Tiene que estudiar el santuario, tiene que comprender el santuario. Você estudia o santuário, você compreender o santuário. El santuario es la ilustración, es el dibujo que Dios ha hecho para que entendamos mejor. O santuário está ilustração, ela pintura fascina que nós podemos compreender a mensagem de Deus, o amor de Deus mais profundo. De esa manera podemos entender más claramente el plan de redención. De forma aí nós podemos compreender mais claramente o plano de redenção. Y la mayor revelación que tenemos de cuán bueno y maravilloso es Dios É maior revelação que nós temos de quão grande amor de Deus está revelado en el plan de redención. ela está revelada, ou ela vai revelar o plano de salvação, de redenção. El Cordero inocente muriendo por los culpables. El anti inocente muriendo para el pecado, para el pecador. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 3, leemos. De Revelación capítulo 3, versículo 1 a 3. Este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Exacto, un mensaje en la iglesia de Sardis. He comprendido que el mensaje a las 7 iglesias, además de tener una aplicación histórica, Mas compreender, según me está comprender, carta na qual eu escrevi na igreja, na sete igreja, não, fuera, perdón, hermano, ¿me lo puede repetir? he comprendido que el mensaje a las 7 iglesias, Mas compreender que el mensaje na sete igreja, não, además de tener una aplicación histórica, además de ter uma aplicação histórica, es un compendio para el pueblo de los últimos días. é convênio para o povo do último tempo, não.
cada mensaje está dirigido a la iglesia que viviría en los últimos días. Cada mensaje agora dirigido a cada igreja que lo viva de último tempo. Quizás lo que dice determinado mensaje nos señala directamente a nuestra condición. Quizás algum mensagem que eu guardo bichar porta está dirigir na nós, condiciona nós. Y los mensajes siempre dicen, yo conozco tus obras. E é mensagem na sempre está bisa me conhecer boa obra não. El Señor Jesús repite siempre esas palabras. Nosso Senhor Jesus sempre está repetir a palavra não. Es porque el tema central del Apocalipsis Sobre o tema central de revelação tá es el juicio de Dios. o juízo de Deus. Entonces vamos a analizar un poco el mensaje a la iglesia de Sardis que se aplica también a nosotros. Nós vamos analisar tique a mensagem para a igreja de Sardes que também está agora aplicar para nós. Comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. E ele também escreve na ángel da igreja de Sardis. É suco tem o 7 espírito de Deus e as 7 estrelas também é aqui. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Me conheceba obra não, que tem o nome de estar vivo, mas bota morto. Esto que está diciendo aquí el Señor es algo terrible. É coisa que o Senhor está avisando, está uma coisa muito terrível. Y tenemos que analizar nuestra vida al escuchar la palabra. Então, nós temos que analisar nossa vida na hora de escutar a palavra aqui. La palabra nos confronta. A palavra de Deus está confrontando-nos. Pueda que esta sea nuestra situación y Dios quiere salvarnos y está haciendo llegar este mensaje. Portanto, nossa situação não tá boa. Então, Deus está fazendo seu esforço para a mensagem chegar na nós, para se nos por cambiar, nos por convertir. Le está hablando a un tipo de personas que se creen que están en el camino correcto, sirviendo a Dios. Está papiando na a gente que quer que não está caminhando de caminho de Deus. Se creen que están vivos, Nada quer que não está vivo, espiritualmente hablando, papeando espiritualmente. pero el testigo fiel, el que examina en el juicio, dice, pero estás muerto. Pero o testigo fiel é o que está examinando de juízo, está bisa, mas bota morto. Vean lo que sigue diciendo en el versículo 2. En versículo 2, Aquí viene el consejo del testigo fiel. aquí vamos a mirar el consejo del testigo fiel. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Despierta y fortalece el cosa que queda, que casi a morir. Sé vigilante es despiértate porque te has adormecido, te has descuidado. Sea vigilante, que despierta, pessoa va a descuidar, va a quedar dormir. Y la recomendación afirma las otras cosas que están para morir. E a afirmação de fortalecer a coisa que queda, que casi a morir. Es porque sencillamente cuando le damos entrada al pecado en nuestra vida, Está sencillamente, ahora usted una pica entrada de nos vida, conociendo la verdad, conociendo es verdad, puede ser un pequeño pecado, portanto, pica más chiquito. pero ¿sabe que eso destruirá su fe en las otras verdades? Você conhece lo destruir a fé de outra verdade, não? El pecado es como el cáncer que empieza en una pequeña área. Pica também é câncer, que camina está começando uma área mais chiquito mesmo.
pero con el tiempo se va expandiendo en todo el cuerpo hasta que acaba con todo el ser. Com o tempo, está expandir, esta parte somente gente curva até a hora que esta acaba com a pessoa. Un solo pecado, hermano. Solo picamiro humano. Y estoy hablando del pecado acariciado. E me está papiando aqui de picar acariciar. A menudo por debilidad Roupa fallamos a dor de debilidade nos está falha. y tenemos que ir rápidamente a pedir perdón al Señor con lágrimas. E nos está falha, nós me trabalha roupa por ser que o Senhor para pedir perdão com lágrimas. Eso es parte de la lucha. Essa é a parte de luta. Por supuesto que no debe ser para siempre esa situación, Está lógico, isso aqui não me está passando por. porque a medida conocemos a Dios, Él nos llevará a la impecabilidad. A medida que nos conhece Deus, está vai nos. Há outra palavra para essa palavra? Nos llevará a no desear pecar más. Ajá. Está vai nos para nos não ter desejo mais de pecar. Pero estamos hablando del pecado acariciado a sabiendas de que está mal y nos gusta hacerlo en privado. Não está papeando aqui na de picar na caricia com nós, quando está pecando e quando está gusta fazer todo. Eso terminará arruinando tu vida y arruinando mi vida. Ese lo termina de ruinar tu vida y mi vida. Por eso aquí en el mensaje el Señor Jesús dice, afirma las otras cosas que están por morir. Talvez você dê mensagem aqui, visa para nos confirmar ou fortalecer coisas com a queda, com casi a morir. Por ejemplo, yo les digo, Por exemplo, me avisa vos não. si alguien ha llevado la reforma pro salud, la alimentación adecuada por años, Se, por exemplo, gente se, reforma pro saúde e ela ribela já tinha praticando basta aí acaba. y un día que nadie lo está viendo, E dia camina niuende no tamirele o guaque. se le ocurre comer algo que sabe que es indebido y que va a dañar su cuerpo. Vai comer cosco saco, não tá bom, e que vai dar a sua culpa. Esa persona, les aseguro por lo que enseña la palabra, É pessoa aí, me tá segura a bolsa, a qual dor com a palavra tabisa. si no se arrepiente de ese pecado y se afirma en Dios, Se não tá arrepentir, for de picar e não tá fortalecer su mês, dejará de guardar el sábado de manera adecuada, comenzará a irrespetarlo, ele stop de guarda é sábado, maneira me está que me também falta é respeito de sábado. llegará a vestirse de manera inadecuada, tal como el mundo, Também começa a vestir de maneira ainda na do mundo. e irá en decadencia, renunciando a toda la verdad. E também começar a cair e renunciando a natura é verdade. Porque eso es lo que el pecado acariciado hace, te destruye la verdad de Dios que está en tu vida, la destruye, la aniquila. Por isso, aceita o que é picar, acariciar, está destruir, está destruído, o que Deus ha puesto, está destruyendo. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque Sea, no he hallado. Sí, adelante, hermano. sea fortalecer cosas com a queda, com casi morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pastor, mi no haya como obra perfecto de vista de mi Dios. O sea, esto es vivir una doble vida, participando del mundo y profesando ser cristiano. Entonces aquí está una vida doble que me botar
professar de estar cristiano, pero vou estar começar desfrutando do mundo também. Versículo 3. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Pensei, acorda lo que vou a receber e atender. Y guárdalo y arrepiéntete. E tener e arrepentir. Si alguno de nosotros siente que es reprendido, amonestado por estas palabras, E aonde nós está sentindo que está amonestar ou repreender dor de palavra aqui, aquí el Señor nos está diciendo, no todo está perdido aún. o Senhor está avisando aqui não tudo está perdido ainda. Aunque hayas estado viviendo una doble vida profesando cristianismo, Mas que vai viver uma vida doble professando cristianismo. acuérdate de todo lo que aprendiste, lo que has escuchado, lo que has leído en tu Biblia. Corda arriba turcos cubacinha, turcos cubas batende e lo que valesa de palavra de Deus. Y toma una decisión firme de guardarlo. Pon tu voluntad hacia eso. Toma uma decisão firme de guardar coisa e pôr uma vontade firme de coisa aqui. Y arrepiéntete, pide perdón ante mi presencia. Então, arrepentir e pedir perdão, presença de Deus. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pensei, se bonos pierta, lo me vi maneira ladrão e lo bonos aqui ora me também riba bom. Saben, aquí está hablando de una venida, pero no es la segunda venida de Jesús. Vos lançar, aqui não está papiando de venida, pero não está papiando de venida, de duas venidas do Senhor Jesus. Dice, si no estás atento, vendré sobre ti. O sea, es una venida individual. Entonces, esta vez aqui na Cibono está despierta, lo me vi arriba, porque man está papiando de venida personal, individual. Esto tiene que ver, hermanos, con el juicio de los vivos. Romana, essa aqui tem a ver com o juízo na dia vivo, não. No tengo el tiempo para mostrarles, pero tengo las citas donde la hermana White relaciona esto con el juicio de los vivos. Romana, aqui não tem tempo para mostrar-nos, pero é citado não de irmã White que está mostrando-nos com essa aqui está relacionada com o juízo. Y el Señor Jesús está diciendo, E no Senhor Jesus está avisando, si no velas, si no estás atento, voy a venir sobre ti a juzgarte como ladrón. que bono despierta, lo me vi maneira ladrão e lo bono saque ora me também arriba bom. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. E lo bono saque ora me também arriba bom. Estamos pensando en el tiempo de angustia que viene. Não está pensando agora que de tempo de angústia que lo vai vir. Pero hay algo que se da antes de ese tiempo de angustia. Pero tem coisa que lo está promete que tempo de angústia é vir. Y es el juicio por los que estamos vivos en esta última generación. E tá é juízo para não está na vida de última geração aqui. Muchos han dicho que no se puede saber cuándo iniciaría el juicio de los vivos. Compreende, tá pensando que nós vamos aqui dia é juízo de gente não vivo a começar. Pero no es lo que el texto bíblico nos está diciendo. Pero não está escrito o que o Bible text está avisando-nos. El texto bíblico deja en claro que si guardas la palabra y te arrepientes de tus malas obras, O Bible text está avisando-nos, bom, claro, que se você guarda a palavra e você arrepentir de bom mal coisa, y velas, te mantienes despierto, velando que el diablo no siga entrampando tu vida, se você quer despertar e você vigilando, mirando
para así na Satanás no huevo. Entonces puedes saber cuando el Señor venga sobre ti a juzgarte. Eri bopo hayasa, ora Jesus biniriba bo, utabin juzgavo. Porque Él dice aquí que si no velas, si no te arrepientes, es que vendrá como ladrón y no sabrás. So, aqui na etabisa, kung si Bono tá vigila, kung Bono arrepentir, eri tá bem, mané um ladrão, e lo Bono sa. Entonces, si en desobediencia te sorprenderá el juicio y no te darás cuenta cuando estás siendo juzgado, So, si den desobedência, e juízo tá garabo, e Bono sa mes, como tá guardo juzgar, quiere decir que si haces lo contrario y eres obediente y te arrepientes, puedes saber. esse aí que men, kung si, botar si lo contrário, kung botar obediente, kung tu resena, eri lo banha sa, que hora juízo tá, ribabon. Hablábamos de cómo el Señor dice que afirmemos las cosas que están por morir. Nós estamos papeando a ori tocante de fortalecer a coisa com a queda, com casi a morir. Porque el pecado destruye toda nuestra espiritualidad. O pecado destruir toda a espiritualidade. En el libro Hechos de los Apóstoles de la hermana White, De book de Hechos de Apóstolos de Amara Hedo White, página 251, párrafo 3 en español, página 251, parágrafo 3 en español, dice así: dice lo siguiente. un solo pecado acariciado es suficiente para degradar el carácter y extraviar a otros. Un solo pecado acariciado es suficiente para degradar el carácter y trova outro e extraviar a outro, que men trova outro não, Wow, qué delicado es el pecado. Wow, roupa delicado é picata. Debemos pensarlo mejor antes de acariciar un pecado en nuestra vida. Nós temos que pensar, bom, prometo que nós vai acariciar picar. Cada vez que a sabiendas acariciamos un pecado en nuestra vida, Cada vez que nós acariciar picar sabiendo de nos vida, ya que este pecado irá destruyendo todo lo bueno que Cristo ha puesto en tu corazón, já que o pecado vai destruir tudo coisa bom que Deus ou que Jesus a pôr dentro do coração. cada pecado acariciado es un enorme riesgo a que perdamos nuestra vida eterna. Cada pecado acariciado risco mais grande para nos perder a salvação. Porque existe la enorme posibilidad existe a possibilidade mais grande de cruzar la línea de no retorno, de cruzar a linha de não virar back. donde ya no hay arrepentimiento, Camina, não tem arrependimento mais. Hay algo muy importante en estos dos textos. Vamos a ver primero Isaías 64:6. Tem duas coisas importantes de dois Bible texts aqui. Nós vamos mirar para Isaías 64:6. Dice así: Esta visa. si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Para sobre nós tu abrirá maneira gente que está impuro e tu nos hecho na justo da maneira paia mais fismes. Los actos buenos que nosotros podamos hacer, dice la Biblia, que son como ropa sucia, llena de inmundicia. Esse acto não bom que nos por assim da maneira paia na mais fismes.
Hecho não. Justo conosco, assim, da maneira pai, mas já fiz mesmo. Los actos buenos de un corazón sin Dios, por supuesto. Dus, acto não bom de coração sem Deus. Que nacen del propio corazón y no impulsados por el amor de Dios. Dus, hecho não justo que nasce fora de nosso coração, pero não impulsador de Deus. Como ropa que está sucia, que está inmunda. Maneira pai, mas já fiz mesmo. Tenemos en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 3 y 4. Nós temos o book de Zacarias, capítulo 3, 3 e 4. Esta escena de juicio que la hermana White dice que es la escena del juicio final de los vivos. Essa aqui está uma cena com a irmã White, também está cena final de juízo. Ante el tribunal está Josué, el sumo sacerdote, Delante del tribunal, nós mira Josué, el sumo sacerdote, que representa al pueblo de Dios en los últimos días. está representa el pueblo de Dios del último día. ¿No? Les recomiendo que lean el capítulo completo. Está recomendado para esa gente el capítulo. Si tienen la Biblia de estudio con comentarios de la hermana White, Si vos no tiene el Biblia de estudio con comentario de hermana G. de White, lean los comentarios de ese capítulo. lee ese comentario del capítulo. Bueno, leemos estos dos versículos. Vamos a leer dos versículos aquí. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Agora Josué estava timpanha sushi vestir e estava parado delante de ángel. E ela papia que esse não estava parado delante visando quita e pai não sushi for de sua culpa. Ela volve e diz, mira, aqui está boa iniquidade for de boa e lo me vestivo com panha de fiesta. Como vemos, las vestiduras sucias representan nuestro corazón que está contaminado por el pecado. Maneira está mira e vestina sushi está representando nosso coração que está contaminado com pecado. Es nuestro carácter y nuestro carácter está aquí. Está nosso carácter e o carácter de nós está aqui arriba. Pero ya que Josué se ha arrepentido de sus pecados, pero ya que Josué ha arrepentido de su pecado, el Señor da la siguiente orden. el Señor está dando el siguiente orden. Quitadle esas vestiduras viles. Quita el pan sushi for de su culpa. Esto es una promesa maravillosa. Esa es una promesa muy bonita. Porque aquí Dios está diciendo que Él limpiará su mente y la mía. Pasó aquí Dios está avisando que Él limpia vos mente y es un dime. Sacará toda la inmundicia. Él saca toda iniquidad. Si se lo permitimos. Si no está permitiendo. Ya veremos de qué manera se logra esto. Nos lo va a mirar después cómo nos logra eso ahí. Noten que el texto termina diciendo. Nota que el versículo está terminado avisando. Cuando las vestiduras les son quitadas, ahora el pan era un guardo quita, las cuales estaban sucias e inmundas, para cual no está sushi. El Señor le dice, mira que he quitado de ti tu pecado. El Señor está diciendo, mira como quita vos iniquidad, vos pica. Por eso les decía que las vestiduras sucias representan el pecado en nuestra mente. A veces mi tata dice, vos, la página sushi te representa el picana de nos mente. Tengamos en cuenta eso para poder entender
la manera en que Dios realiza esta obra. Lá nós temos conta que sei para nós poder compreender a maneira que Deus está fazendo a obra aqui de nós. En Apocalipsis 7, 13 y 14 leemos lo siguiente. De Revelação 7, versos 13 e 14, nós está lendo o seguinte. Al profeta se le mostraron los redimidos, los que lograron la victoria. Na é profeta, na é redimida, agora mostrar isso na a logra, é vitória. Ellos están vestidos de vestiduras blancas. Não agora vestir com paina branco. El blanco denota pureza. É branco tá mostra, denotar pureza. Por lo tanto, entendemos que en ellos ocurrió lo que acabamos de leer en Zacarías 3, la experiencia de Josué. Nós estamos aqui não, lo que passou com não, de lo que nos acaba de ler de Zacarias, lo que passou com Josué de Zacarias. Sus caracteres fueron limpiados. Entonces, não carácter aguardo limpiar. El corazón fue purificado. E não coração aguardo purificar. Leemos. Não está lesa. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? E de anciano não contestar e avisar-me, saque não que está vestindo na paia branco, tá quem não tá, e for de onde lá abim. El versículo 14 nos da la clave de cómo ellos lograron esto. El versículo 14 está dando clave con a logra, es aquí. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y ahora escuchen, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y me avisé, mi Señor, a vos, y él avisame, esa aquí no, ta es nan kwasali for de gran tribulación, y nan alaban payanan, y ahasinan blanco de sangre de elamchi. ¿De qué manera los redimidos logran la purificación de su corazón, de su mente? Con el redimido na ofrece una salva, ta logra purificación de nan corazón y na mente. Recuerden que ropas es sinónimo a la mente humana, al corazón humano. Guarda que payana está sinónimo de mente y corazón humano. Cuando la Biblia habla del corazón, casi siempre se refiere a la mente. Ora, la Biblia está papel de corazón, casi siempre está referida a mente. Entonces, la última parte del versículo podríamos decir, desde la última parte del versículo nos provisa, y han lavado sus mentes y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. y nan alaban nan mente nan y así nan blanco de sangre de lamchi. Y usted se preguntará, pero ¿cómo así? ¿Cómo se hace esto? Pero momento vai por trás, como está así conseguindo? Hermanos, hay un poder extraordinario en la sangre de Cristo. Romana tiene un poder más extraordinario de sangre de Jesús. ¿Sabe? Cuando meditamos en el sacrificio de Cristo, en su sangre derramada por nosotros, Romana, el corazón es transformado. Romana, ahora nos está meditando del sacrificio de Jesús, de sangre derramada en los corazones antiguos transformar. Lo único que cambiará nuestra vida El único cosa que lo cambia nos vida es comprender el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, lo que eso implica.
de compreender o sacrifício de Jesus. Esse está implicado com isso. Por eso la sierva del Señor dijo que el mensaje de la justificación por la fe, eso es lo que prepara al pueblo para la traslación al cielo. Essa irmã White avisa-nos a mensagem de rechtvaardigheid. Dat is um que está, of justificação, dat is um que está preparando o pueblo de Deus. Y el mensaje de la justicia de Cristo exalta a Cristo crucificado en su hermosura. A mensagem de justificação está exaltar a cruz de Jesus. En otras palabras, De outra palavra, não? entre más tú meditas en ese sacrificio, en su amor, en su gran sacrificio, Mas para meditar de sacrifício, de seu amor e de seu sacrifício, más tu corazón irá siendo lavado por esa preciosa sangre. mais o coração logo lavado de precioso sangue. Vas a conmoverte en tal medida que no vas a desear pecar nunca más. Lobo assim como vê que lobo de uma medida assim grande que o lobo não deseja de pecar mais. Llorarás avergonzado o avergonzada por los pecados que han ofendido al Salvador. Lobo llora de vergüenza para picar qual vou picar, me picar com ofender Jesus. Los redimidos, los que logran la victoria, meditaron y se enfocaron en Cristo crucificado. Redimina que logra a vitória a enfocar nesse sacrifício de Jesus. Se enfocaron en estudiar al Cordero sangrante que murió en nuestro lugar. Na enfocar na lamte com amor e com derramar seu sangue para nós. Bueno, creo que nuestro tiempo se ha terminado, ¿no? Está querendo nosso tempo acaba. No sé cuánto me queda de tiempo o ya se cumplió. Nossa, Bruno Steven, quanto tempo o irmão Alan tem? Estou perguntando ao irmão Steven porque eu mesma não sei. Bien. Bueno, esperemos no se haya dormido el hermano Steven. Não, está... Bruno Steven está aí? Presente, presente. Sim. Bruno Alan está pronto, se o tempo acaba. Sí, sí, porque ahora es el cuarto para Ya. 10. 10 menos 4. 10 menos 4, sí. Menos 4. Sí, hermano Alan. Ya, lamentablemente. Entonces, nos quedaremos aquí y vamos a continuar el día de mañana, por la gracia de Dios, aquí donde nos quedamos. Ok, Romana, nós está quedando até, com o tema até aqui, não, então amanhã com Deus que nós está assim. Amén. Muchas danke, bedankt bij het thema. Hermano, muchas gracias por este tema Y nos formire eigenlijk con el conectar con el primer tema. y vemos aquí cómo este tema conectó con el primer tema, Cinco nos a conversar precies Kiko de bij 13. sin haber hablado juntos sobre cuál tema íbamos a traer. Sí, esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. No importa con leo o portar fue otro. No importa cuán lejos estemos de cada uno de nosotros aquí, El Espíritu Santo te une nos juntos. el Espíritu Santo nos une a nosotros. Así nada que unión solamente está en espíritu y verdad. Por eso la unión está en el Espíritu y verdad. Y no fuera de verdad no tiene unión. Fuera de la verdad no hay mejor. Ok. Así nada no está espera para Miami continuación de tema aquí. Así que mañana esperamos Dios mediante la continuación de este tema. Amén. Bueno, vamos a la un parte cortico de oración. Vamos a tener una parte corta de oración Y nos também reza también específicamente para tema aquí que nos tem promé, que es un aquí.
Y vamos a orar en este momento para el primer tema que tuvimos antes de este tema. E junto con essa aqui também. Ah, y también con este, perdón. Para los Correcto. dos temas de esta Sí. noche. Bien, vamos a orar, queridos hermanos, para finalizar. Manos reza, panos cava. Nuestro amoroso Dios, nuestro Padre misericordioso, muchas gracias. Hemos disfrutado estos momentos de estudio de su santa palabra. Le ruego, Señor, que sea con mis hermanos en cada uno de los países desde donde están conectados a esta programación. Bendiga grandemente a los hermanos que han organizado esta vigilia y que al final podamos quedar fortalecidos, llenos de su palabra para enfrentar la gran crisis que tenemos ya casi sobre nosotros. Que este precioso sábado que nuestros hermanos ya están gozando, lo que resta, sean bendecidos por su santa presencia y sean santificados un poco más. Y nosotros que lo recibiremos pronto, de igual manera, su bendita presencia sea con cada uno. Gracias, Señor, perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. 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 Bueno, mañana nos tenemos. Se você queda na altura de toda a profecia na que está passando, atualmente, aqui vamos estar. Um bom canal ainda tem esperança.